historia. Muchísimas gracias, Jero Mura. Y ya estamos con Laura Di Marco. Gracias, Laura, por venir acá. ¿Qué tal? Hola a todos. Con Facundo Nehamkins, gracias por estar acá. Y nosotros decimos que somos un noticiero, ni mejor ni peor, distinto, porque no tiramos videos de cosas, sino que damos contexto sobre lo que pasa. Enseguida vamos a hablar con Enrique Sewach también para hablar de economía. Mira, un tren descarrilado ¿en dónde? Salta. En Salta. O sea, que se emparenta con la tragedia de Once y con la decisión política en su momento de Néstor Kirchner de darle todo a Moyano para que los ferrocarriles se hagan pelota. Un problema importante con la justicia y la anomia. Mostramos una especie de relato salvaje donde José Abadi decía, esto es falta de límites. Un policía de civil que saca un arma y en el medio de un partido en el que estaban sus hijos, un partido de barrio, saca el arma y revolea. Y el poder, ¿no? Que solamente, el poder digo en términos generales, y particularmente hablo de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, que solamente se preocupa por ella y dice, el Consejo de la Magistratura, si asume el Consejo de la Magistratura, vuelo por los aires yo. Es una mala noticia para mí, ¿no, Laura? Pero obviamente, además todo lo que permea, bueno, el espectáculo que vimos de Cristina en un foro internacional defendiendo su propia quinta, ¿no? Haciendo un acto partidario. Obviamente que la violencia que vos ves desde arriba permea hacia abajo. Y todo lo que eso implica, ¿no? Por una mujer que está cobrando, una mujer que se dice de izquierda, que dice solidarizarse con el pueblo, que su causa es el pueblo, y cobra casi 4 millones de pesos frente a una jubilación de 30.000 mínima. ¿Por qué es tan importante lo que va a pasar hoy con el Consejo de la Magistratura, Laura? Es importante porque, mira, ayer yo vi la entrevista que le hiciste a Patricia Bullrich y ella te dice algo muy importante, que es el pacto que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Alberto Fernández lo que le dice es, yo te voy a limpiar tus causas, voy a ser presidente y voy a limpiar tus causas. Bueno, no lo logra. Bueno, ¿por qué es importante? Justamente porque es restablecer un equilibrio de poderes. Yo recién veía a la gente ahí reunida en el Consejo de la Magistratura y me acordaba, Horacio Rosati no es quien asumiría como presidente del Consejo de la Magistratura, no es alguien conocido. Y me hizo acordar a Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Que la gente toma como símbolo, y creo que lo va a tomar como símbolo. A Rosati. Pues la defensa de las instituciones, no exacto, importa. A ver, no importa el contenido, que es muy técnico. Hay una parte importante de la sociedad que tiene una cuenta pendiente con Cristina, que es sacarla de la cancha política. Y va a tomar cualquier símbolo. Rosati va a ser es un símbolo. Ahora hace un ratito tuiteó Martín Soria, el ministro de Justicia, en contra de Rosati. La verdad que lo que están haciendo respecto del desconocimiento por la República, que básicamente es la división de poderes, es increíble porque hoy tiene que tomar definiciones también si van a acatar el fallo de la Corte. Cristina Kirchner y Sergio Massa. Martín Soria, una vergüenza, yo lo leí. Mirá, dice, ¿Rosati pretende asumir el Consejo de la Magistratura? Sí. El mismo que Macri designó a dedo, que se autovotó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces. Abre un hilo y muestra las tapas de hoy, tanto de La Nación como de Clarín, diciendo Rosati se apresta a asumir hoy en el Consejo pese a la dura ofensiva. Bueno, Parrilli había dicho que Rosati iba a dar prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Ahora, se olvida que Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Pero el golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Pero el golpe de Estado es el que intentó Cristina y ese juez impresentable de Paraná, el señor Alonso, que quiso decirle a la Corte lo que tiene que hacer. La pregunta para Facundo Nehamkins, antes de hablar con Enrique Sewach, que la economía tiene mucho que ver con esto, es, una parte de la clase dirigente está demasiado alejada de los problemas cotidianos del día, de la inflación, y eso se nota en la intención de votos, en los focus group, en lo que dice la gente, Facundo. Mira, Luis, en todas las sociedades la clase dirigente o la clase política muestra una distancia respecto de la población. El problema es cuando además de ocuparse de sus asuntos no puede resolver los problemas de la gente. Siempre el poder, en toda la historia de la humanidad, le dedica una parte a sus asuntos personales. El problema es que en la Argentina lo que sucede es que además de tener esa característica endogámica, de sus luchas por sus carreras personales, de sus luchas por preservar su espacio de poder, las cosas además no funcionan bien. Bueno, de hecho, en tus últimos trabajos, a mí por lo menos me llamó la atención, vos dijiste, a mí no tanto, que la corrupción aparecía en un lugar muy destacado de las preocupaciones, incluso por encima de algunas cuestiones que uno dice, bueno, seguro que la inseguridad, cuestiones de educación, sin embargo la corrupción tomaba el segundo lugar después de la inflación. La corrupción empieza a crecer en la preocupación de la sociedad. Esto es una característica muy común cuando la legitimidad de los gobiernos peronistas empieza a decaer y se empieza a constituir un bloque en el hemisferio no peronista con posibilidades y chances de llegar al poder. Ese bloque, que es un bloque que tiene menos
menos preocupaciones económicas, no es que no las tenga, pero menos preocupaciones económicas que los sectores más pobres, empieza a poner en un punto cada vez más relevante las preocupaciones que nosotros llamamos de índole institucional. Bueno, ¿sabes cuándo aparece la corrupción? Y es histórico en la Argentina. Cuando la economía no funciona o funciona mal. Porque de hecho, siempre recordamos, el caso de Skanska estaba en todos los diarios, pasaba desapercibido mientras el gobierno... Bueno, y eso tenía el Débora bolsillo habla de acomodado, nosotros, ¿no? Porque habla de nosotros, pues vos mencionabas la tragedia de Once. ¿Cuántas alertas hubo de la tragedia de Once? Yo sabés lo que eso fue siempre. Una muerte por corrupción. Claro. Bueno. No, por eso lo ponía de pie para Sewatch, Claro. que ahora lo vamos a presentar. Sí, ahora lo vamos a presentar, Sí. ¿no? Pero ¿sabés lo que recuerdo cuando me dice Débora? Yo recuerdo que una vez el expresidente Menem pasó con una Ferrari a 200 kilómetros por hora por un peaje de Pinamar. Y muchos periodistas decíamos, ¡ey! Fíjense qué barbaridad. Y como era el estreno, era el pico de la convertibilidad y la Argentina estaba con el dame 2 y eso, decían, ustedes no tienen más que criticar. 200 kilómetros por hora con una Ferrari que no era de él y que a pesar de que él después dijo, era mía, no es criticable. Bueno, son los vaivenes de la opinión pública en el medio de una situación que ahora es más compleja desde el punto de vista de la economía. Claro, por eso me pareció un buen pie para presentar también a Enrique Sewatch y que se sume a la charla, ¿no? Enrique, no sé si ya nos estás escuchando, decíamos, bueno, estos temas están siempre supeditados a la situación económica, que es muy, muy delicada realmente. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Día. Me dejan empezar citando a Marx, pero a Groucho Sí. Marx. Groucho decía, bienaventurados los sedientos de cultura porque es señal que ya comieron. Es verdad. Cuando no hay comida, cuando hay comida pedís por las instituciones. Cuando no hay comida, lo importante es la comida. Y si no me das comida, por lo menos dame algo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que este juego entre corrupción, instituciones, etcétera, tiene mucho que ver con la situación económica en cada momento, ¿no es cierto? Y Enrique, ¿me volvés a poner las nuevas medidas según Jorge Liotti, la nota de Jorge Liotti ayer, que las bajamos en una placa y citamos a la fuente? ¿Con qué se come, Enrique Sewatch? Primero, el impuesto a la renta inesperada. Después, si querés, analizamos el beneficio para monotributistas y trabajadores en negro y un bono fijo como anticipo de futuras ganancias. Empezamos por el impuesto a la, entre comillas, renta inesperada, para que lo entienda todo el mundo, Enrique. Bueno, primero, la renta inesperada ya está cobrada por las retenciones en algunos sectores, porque el Estado es socio de las exportaciones de granos, por ejemplo, de soja. Cuando aumenta el precio, cobra un porcentaje si se gana más. Así que en esa renta es socio. Lo que quieren hacer ahora es eventualmente generar una sobretasa del impuesto a las ganancias para algunos sectores que no los alcanzan las retenciones, por ejemplo, minería o petróleo, etcétera, que mejoró el precio internacional, entonces le ponen una sobretasa. Y con esa sobretasa del impuesto a las ganancias quieren compensar en parte el problema inflacionario con la gente de menores recursos. Pero entonces darle un necesitan la bono. aprobación del Congreso, ¿no, Enrique? Bueno, obviamente, a menos que vaya con un decreto de necesidad de urgencia y después empieza... Perdón, es la línea Claro, política. sí. Yo creo que Guzmán, estas tres medidas que recién mencionaba Luis de la excelente nota de Jorge Liotti, son primero para congraciarse de alguna manera con el kirchnerismo, porque no son las medidas que le pide el fondo, claramente, y él está en este momento reuniéndose con Cristalina Georgieva, y al mismo tiempo, como sabe que tiene que ir al Congreso, le está tirando la pelota, ¿entendés? La jugada es doble. Dice, bueno, a ver, ahora arréglense ustedes, que lo arregle la política. Sí, pero además, a ver, Débora, tenés toda la razón, pero yo diría que no es algo con el cual Guzmán no está de acuerdo, digamos. Está también en su ADN esta historia de subir impuestos y repartir y compensar. O sea, el gobierno es un gobierno de heterodoxia desprolija y ortodoxia desordenada. Y esa es la mezcla rara que tenemos hoy, pero no es una mezcla derivada exclusivamente de quedarse bien con el kirchnerismo, es una mezcla derivada de la construcción de este gobierno y de las convicciones, claro. exactamente. Acá lo impactante es que parece que es inocuo en términos de productividad, de inversión, etcétera. El tema, estoy apuntando específicamente a lo de la ganancia inesperada, ¿no? Es voracidad fiscal como si eso no tuviera un impacto en la estructura productiva. Eso es lo impactante. Es que justamente, y la estabilización económica, bien, gracias, te la sigo debiendo. Bueno, empiezo por lo primero y voy a lo segundo. Lo primero, Argentina
tiene un problema estructural, que el gasto público subió 20 puntos en 15 años, 20 puntos de PBI. Ese es un gasto público impagable, entonces infinanciable. Entonces tenés un sistema impositivo impagable. ¿Cómo se resuelve este problema? Con más inflación, con promoción individual, o sea, el que no lo podés pagar, tenés trabajo en negro. No podés pagar los impuestos, tenés evasión, etcétera. Ahora, esos programas, para continuar con lo que decía Marina, sí. Ahora, plan de estabilización no va a haber, no está disponible. O sea, lo máximo a lo que podemos aspirar es que esta inflación se estabilice en 4 o 5% mensual, 3 si querés, pero plan de estabilización no hay, porque la estabilización agrava, voy a decir una barbaridad, pero en el corto plazo, como está construido, si vos bajás fuerte la tasa de inflación, el déficit aumenta. O sea, la inflación es un impuesto. Si vos bajás el impuesto inflacionario a cambio de nada, sin bajar el gasto, tenés más problemas que antes, digamos, obviamente. Perfectamente. Enrique, gracias por esta clase magistral tan tempranito a la mañana. De nuevo. No, es solamente porque yo estoy despierto, nada más, un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Chao. Bueno, Facundo, la última mirada sobre lo que está pasando ahora con la sociedad. Bueno, a ver, estamos en un momento muy complejo porque, a ver, lo que tenemos es una sociedad que lo que domina es el escepticismo, ¿no? Y eso explica el crecimiento de fuerzas políticas alternativas. ¿Llega para quedarse eso o es una moda? La moda Milei, llega para que. Yo ayer hablaba con Patricia Bullrich y decía, hay que tomar las ideas de Milei. Y si alguno de los que trabajan con Milei quiere venir con nosotros, que venga, inteligente Patricia Bullrich. Bueno, la tomó Cristina Kirchner, ¿no? Que habló de casta ayer. Ah, ¿viste? Sí. Habló de Hasta casta. de Lía habló de casta. Sí. Bueno, ese lenguaje vino para instalarse. Yo no sé específicamente, Javier Milei, figura política, cuánto va a durar. Claro. Pero si uno ve lo que sucede en el mundo... Y Cristina hablando de casta. Hola, hello Cristina, vos estás adentro de la casta, perdón. Luis, no solo Cristina Kirchner habla de casta, la izquierda ha tomado el lenguaje y le disputa a Javier Milei y a los que trabajan con él el concepto de casta política. Quiere decir que eso es algo que está calando muy profundo en la sociedad y es esa diferencia entre la sociedad y la política. Ahora, si uno ve lo que sucede en el mundo, uno ve que estos fenómenos vienen para instalarse. Pensemos, por ejemplo, vamos a un caso muy concreto que todos conocemos, Francia, lo que está sucediendo en Francia hoy. Hoy vamos a un balotaje en Francia entre el actual presidente, que es Macron, contra Marine Le Pen, y vemos que es un balotaje mucho más peleado, si bien casi todos los pronósticos señalan que es muy probable que gane Macron, la verdad es que Marine Le Pen va a sacar más de 40% de los votos. Además, es los outsiders, ¿no? Bueno, Castillo, antes esos outsiders nos sacaban más de 30. Boric. Que eran candidatos que no estaban ni siquiera en las encuestas, ni siquiera medían en las encuestas. Por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha. Ahora, Laura, mientras esperamos a nuestro compañero Luis Novarecio, que ya está llegando. Ahí lo vi a Luis Novarecio, mira, muy bien. Che, ayer cumplió años Luis Novarecio. Le tenemos que cantar el que lo cumpla feliz, aunque sea. No hay torta, nada. Pero ahora vamos a hacer los festejos correspondientes. Laura, la última, y agradeciéndote. ¿Cómo termina esta nueva... Cristina contra el Consejo de la Magistratura. Alberto, que dice, che, no sé si echamos a alguien o no. Vamos a gobernar, que no se note, pero vamos a gobernar sin Cristina. Sí. ¿Se puede gobernar sin Cristina aunque no se note? Yo creo que Alberto esta semana inicia un test fundamental, que es si va a hacer lo que amagó a hacer o no. Va a echar a Feletti, va a convivir con Feletti, va a convivir con Basualdo. Yo recién lo escuchaba a Sewach haciendo el análisis económico. Me parece que es importante esto también. Personalmente yo creo que no va a tomar ninguna medida, no es análisis sino información, ninguna medida que mueva el amperímetro, va a tratar de convivir. Y esto, lo que yo entiendo, es que le va a restar credibilidad frente a los suyos y que esto puede impactar en la situación económica, porque la inflación también tiene que ver con la confianza que vos tengas en un presidente. Si algún distraído no sabe a qué hora va el programa y qué día va el programa de Laura Di Marco, es el momento de que termine con esa distracción. Así es. ¿Es la Trama del Poder? Trama del Poder, jueves, 23 horas, obviamente por La Nación Más. Y mañana nos vemos en la mesa de voces, ¿no? Por supuesto, Luis. Muchísimas gracias, mañana Laura. Y el miércoles. Y el miércoles también. Muchísimas gracias, Facundo. Muchísimas gracias a todos. El truco